Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les ha tratado la lluvia en esta mañana? Hola, ¿Todo buenos bien? días. Qué bueno, me alegra que estemos todos contentos, listos para comenzar este nuevo día de alabanza, de adoración al Señor. Bueno, estamos muy contentos, muy animados por lo que viene en adelante, lo que estuvimos viendo hace unos días atrás en nuestra reunión como iglesia, donde estuvimos informando y marcando la pauta para lo que viene por delante, así que estamos muy felices. Bienvenidos entonces, Ricardito, Julietita, bienvenida, Karina, Katy Tichet, Pati Castro, bienvenido, Margarita también, ahí están, se están conectando, creo que algunos más se están conectando en esta hora, mientras tanto. Así que, ¿qué les parece si disponemos el corazón para que podamos cantar, alabar al Señor y vamos a elevar una oración a Dios de tal manera que podamos preparar también nuestro ser interior? ¿Ven? Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por este nuevo día maravilloso donde, Señor, tú nos regalas para poder alabarte, para poder cantar, para poder recibir el mensaje de tu palabra también. Así que unidos como un pueblo, unidos como un puño, unidos como una sola iglesia, Señor, nos acercamos a ti y recibe nuestra adoración y alabanzas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante, David, entonces. Gracias, pastor. Aquí estamos una vez más, dispuestos a cantar y los invito a enfocar su corazón en eso, ¿sí? A dejar todos los pensamientos que nos distraen a un lado y poder concentrarnos en la letra de las canciones, en lo que nuestro corazón quiere expresarle a nuestro Dios. Gracias hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, uno más entre las llamas. En las aguas hundice mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al recordar de mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Irá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará.
hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas y puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró y tuyo soy. Tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, que sé que nunca voy a entender y nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas. ¿Y quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró y tuyo soy. Tú me cambió mi error, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo
amor, tu amor, que no se puede comprender, que sé que nunca voy a entender, y nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Pero mi corazón solo tuyo es, ante tu amor Dios me rendiré, aquí estoy, tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es, ante tu amor Dios me rendiré, aquí estoy, tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme ser pequeño, no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, que sé que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer, pues Jesús, como soy me amas, como soy me amas. Gracias, Señor, porque tal como somos, tú nos amas, Padre. Porque sin importar cómo venimos a ti, tú nos recibes con brazos abiertos, Dios. Y gracias porque esto siempre se sigue repitiendo, Dios, aún a pesar de que te fallemos más veces, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu amor inagotable con nosotros. Y por tu gracia, Señor, que nos hace esperar un gran futuro a cada uno, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que te quedes con nosotros y que nos ayudes a disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. En tu nombre, Padre. Amén. Así es, iglesia, qué hermoso es poder cantar, qué hermoso es poder alabar a nuestro Señor. Y ahora viene también otro tiempo especial, como es el de poder dar y orar por las ofrendas y los diezmos que se harán de recibir en este tiempo. Así que mientras estemos orando, ahí en pantalla van a aparecer los datos necesarios que tú puedas tomar nota para que entregues entonces tus diezmos, tus ofrendas. Señor, queremos darte gracias porque tú todo lo das. Aún en tiempos de escasez y de dificultad podemos declarar y podemos testificar que no nos ha faltado nada. Es verdad, las cosas están difíciles, Señor, para continuar adelante, Señor. La benzina sube, la inflación, todas las cosas suben en el supermercado, pero tú prometiste no dejarnos y no abandonarnos. Aún en este tipo de cosas, Señor, tú vas a seguir sosteniendo tu pueblo, la iglesia, Señor, y cada una de nuestras vidas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a todo aquel que con alegría y disposición de corazón están acercándose a ti para entregar sus diezmos y sus ofrendas. Y también oramos por aquellos que no pueden hacerlo porque realmente la situación le es compleja. Señor, le queremos rogar para que tú estimules sus corazones a lanzarse a un paso de fe, para dar conforme y más allá de sus fuerzas, porque tú no les vas a soltar, tú los vas a sostener. Gracias te damos por este tiempo y oramos también para que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual recibiremos en un instante. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Muy bien, querida iglesia, ya estamos listos, estamos preparados con el corazón dispuesto para poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Wow, una de las cosas que no me gusta cuando lo hacemos a través de Zoom, ¿saben cuál es? Que veo el paso de los años sobre mi rostro, ya estoy más arrugado,
Así que algunos de ahí se estaban riendo diciendo que no, pastor, lo que pasa es que la luz aquí, no vamos a justificar, la edad está haciendo mella también. Pero bueno, más allá de todas esas cosas, vamos a preparar entonces el mensaje de la palabra, porque hoy día seguimos con la serie que empezamos la semana pasada de Jesús dice. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús dice que había que hacer discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos. Y estábamos diciendo que el hacer discípulos se daba en el contexto mejor de la comunidad. Hacer discípulos no era sencillamente hacer 5 libros de discipulado y se acabó. No, hacer discípulos tenía que ver más bien con la vida en comunidad, el vivir como familia, como cuerpo de Cristo. Y hacíamos un enlace con respecto a lo que nosotros queremos hacia adelante como iglesia, ¿verdad? Porque queremos vivir en comunidad, ya que tenemos este local empírico y estamos elaborando, estamos ideando, estamos pensando y estamos ya lanzándonos a desarrollar un nuevo formato de iglesia, es decir, tener una iglesia de comunidad, no es solamente tener un día domingo para asistir y después nos vamos para la casa, sino que ya que tenemos ese lugar en Pirque y lo vamos a adecuar, lo vamos a poner muy lindo, vamos a llegar allá y vamos a tener una jornada dedicando el día para el Señor, donde podamos tener un servicio, donde podamos almorzar juntos, donde podamos tener el compañerismo unos con otros, hacer las redes también, ¿por qué no? En ese lugar, mientras tanto los niños, que tengamos juegos, camas saltarinas, podríamos tenerle el taca-taca, el ping-pong para los adolescentes, ¿por qué no armar un partido de baby y estudiar la palabra al mismo tiempo en algunos espacios? Así que queremos desarrollar todo eso, porque eso es lo que realmente significa hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Porque cuando la gente, los hermanos, estén involucrándose en este estilo y en esta forma de ser iglesia, entonces va a decir, wow, este domingo vamos a tener panorama de familia, y ese panorama de familia va a ser allá en nuestra iglesia Campus Pirque. Así que ahí es donde vamos a plantarnos y vamos a desarrollar todo este nuevo formato de ser iglesia. Pero para poder hacer todo esto, Jesús no solamente nos dice que ir y hacer discípulos, sino que también dice, recibiréis poder. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Jesús dice, recibiréis poder. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a dar lectura todos juntos en ese pasaje. Dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Wow, este tremendo pasaje que acabamos de leer, se da en el marco cuando Jesús ya había resucitado y se le había presentado a los discípulos durante varias ocasiones, no solamente a ellos, sino a muchas personas más, ratificando así que la muerte no pudo retener a Jesucristo y que las promesas de la resurrección de Cristo se habían cumplido cabalmente. Pero entonces Jesús reunió a sus discípulos y quería dejarles una recomendación especial al último, al final, antes de irse. Cuando nosotros solemos salir, por lo menos cuando yo voy a salir y mi esposa quiere encargarme algo, ¿no? Me dice varias veces, compra esto, cuando vayas al supermercado o cuando vayas a salir, no te olvides de traer el pan, por ejemplo, ¿no? Me dice. Y normalmente a mí siempre se me olvida traer el pan. Entonces, para que no se me olvide,
justo antes de que me vaya de la casa o salga del departamento, me dice, y no te olvides del pan. Es decir, la última recomendación que para ella en ese momento es importante, me la da para que no se me olvide. De la misma manera, Jesucristo, antes de irse a los cielos, a su reino, a ser arrebatado allá, Jesús había dado muchas instrucciones, había enseñado durante 3 años a sus discípulos, pero ya estaba a punto de irse y ser arrebatado hacia el cielo, Jesucristo. Entonces le dice, ¿saben qué? Recibiréis poder. Ya les había dicho anteriormente, y me seréis testigos, ya les había dicho antes que ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ya les había dicho antes, lo habíamos visto la semana pasada, pero ahora lo vuelve a ratificar y dice, y me seréis testigos, porque van a recibir poder. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros recibimos para poder seguir extendiendo el mensaje, el reino de los cielos, es recibir poder. Poder. Jesucristo dice, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no antes de que Jesús le dijera, bueno, ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las circunstancias cuando se va a producir la segunda venida o el final de los tiempos o la restauración del reino de Israel. A ustedes no les corresponde eso. Pero ¿saben qué? No importa que no lo sepan, porque viene algo mejor. Ustedes van a recibir poder. Pero recibiréis poder. Por eso hay una conjunción que dice, pero recibiréis poder. No les toca a ustedes conocer los tiempos, pero recibiréis poder. Van a tener esta facultad, van a tener este regalo. El regalo que ustedes van a recibir va a ser poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último que dijo entonces Jesucristo es que iban a ser testigos. La última recomendación, la última ordenanza de Jesucristo es que ellos tenían que predicar el evangelio, iban a recibir poder. Porque hasta antes de esa ocasión, recuerden ustedes, los discípulos estaban atemorizados. Antes de ver incluso a Jesús resucitado, después de haber sido crucificado, ¿qué es lo que hizo Pedro cuando estaba mirando a Jesús desde lejos y estaba siendo juzgado? Pedro le negó por 3 veces a su Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué lo negó? Porque no tenía poder, no tenía la capacidad, no tenía esa inspiración espiritual y sobrenatural sobre su vida. No tenía esa facultad. Entonces le negó. Los discípulos se dispersaron, se fueron todos. Estaban todos absolutamente atemorizados y no tenían ningún tipo de capacidad de poder hablar y decir de las cosas que había y les había enseñado Jesucristo. No tenían esa capacidad, no tenían ese poder. Recordamos que todas las cosas que sucedieron después de que Jesucristo fue crucificado, era solamente que ellos estaban con mucho miedo, estaban escondidos y pensando que a ellos quizás les iba a tocar la misma suerte que a Jesucristo, y estaban todos escondidos. Pero ¿qué sucede? Allí Jesucristo envía poder de lo alto. ¿Y en qué momento envía ese poder de lo alto? Ahí nosotros podemos, si usted tiene la Biblia, no lo coloqué ahí en mis apuntes, pero lo podemos revisar en Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Si tú tienes una Biblia ahí, igualmente yo lo voy a leer. Vamos bien. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, ese era el punto que quería reforzar en este momento, que
la promesa de Jesús era que iban a recibir poder. Inmediatamente después ellos se reunieron, era el tiempo de la Pascua, nuevamente, y ahí se habían juntado, se habían reunido, estaban ahí esperando, mientras estaban mucha gente peregrinando hacia el templo, y de pronto, cuando mucha gente estaba ahí, algo sucede en ese lugar, en esa casa donde ellos estaban reunidos. Comienza a temblar, comienzan a suceder cosas extraordinarias, y unas lenguas como de fuego se repartieron sobre las cabezas de cada uno de los que allí estaban. ¿Y qué sucede? Perdón, llega y se posesiona y hace su irrupción el Espíritu Santo de Dios. Y de ese poder estaba hablando de Jesús, de la presencia del Espíritu Santo mismo, constituyendo, conformando, configurando, fundamentando lo que es la iglesia. Cristo es la roca fundamental, pero era ahora cuando se comienza realmente a formar, a construir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo en esa misma ocasión. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos reciben aquel regalo, aquel don del Espíritu Santo, un don poderosísimo, porque es Dios mismo en espíritu que viene a morar en la vida de los creyentes, que viene a morar en los discípulos que habían creído, que habían sido testigos de la muerte de Jesucristo. Ellos habían absolutamente creído. Llega y se posesiona sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de poder. ¿Y para qué llega este Espíritu de poder? Por tres razones. La primera, reciben el poder para tener el coraje de poder testificar. Pedro tuvo el coraje de predicar el primer mensaje en el cual más de 3.000 personas aceptaron al Señor en ese mismo día. Pedro se levanta y comienza a predicar, pero justamente antes, al recibir el poder, cada uno de los que estaban ahí, los discípulos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, dice, ¿verdad? Y estaban hablando, ¿en qué lenguas? Las lenguas de los peregrinos que estaban llegando ahí, porque recuerden que mucha gente, muchos judíos de diferentes, que habían sido exiliados en diferentes partes, una vez al año tenían que llegar al templo para ofrecer sus sacrificios. Y entonces mucha gente de partos, medas, persos, etcétera, etcétera, de muchos lugares estaban llegando con sus propios idiomas que habían aprendido desde que habían nacido, pero eran de origen judío, y estaban por ahí, y de pronto esos galileos comienzan a hablar en diferentes idiomas de las maravillas de Dios. Comienzan a predicar la palabra de las maravillas de Dios. Y entonces la gente estaba sorprendida cómo estas personas que son de este lugar, son oriundas de este lugar y nunca han estado en otros lugares, comienzan y saben hablar nuestros idiomas y lo hablan también y están hablando de las maravillas de Dios. ¿Cómo es posible que ellos puedan estar haciendo semejante proeza? Es que habían recibido el poder que viene de lo alto, es decir, el Espíritu Santo, porque ellos ahora ya no iban nunca más a tener temor ni miedo de que les pudiera suceder lo que le había pasado a Jesucristo, sino que ahora tenían el poder, ya no se iban a esconder más, sino que con poder, con coraje, iban a salir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso ellos recibieron poder para tener el coraje de poder testificar, y es ahí donde se para luego Pedro y predica su primer mensaje, donde 3.000 personas aceptan al Señor Jesucristo. Es más, después de ese acontecimiento, no solamente los que eran apóstoles habían recibido el poder, sino que el resto de los hermanos también tenían un tremendo poder. El poder no era solamente para los apóstoles, no era solamente para los discípulos de Cristo que habían conocido y habían andado con Jesucristo durante esos 3 años, sino que ese poder era para toda la iglesia, de tal manera que uno que se llamaba Esteban,
y que había sido elegido como diácono, no era un apóstol, era uno de los diáconos, era uno de los servidores dentro de la iglesia que había sido elegido para servir las mesas, para ayudar y para hacer cosas simples, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en un momento él se levanta y tenía el coraje, y tuvo el coraje, la elocuencia y las palabras para hablar de Jesucristo, al punto que los oídos de los oyentes que eran contrarios a Jesucristo le comenzaban a retiñar y le dio tanta rabia que lo apedrearon en ese mismo momento. Y tomaron piedras y asesinaron a Esteban a pedradas, lo lapidaron en ese mismo instante. Sin embargo, él no cayó su boca, sino que con poder y con coraje, venido del poder del Espíritu Santo de Dios, él seguía predicando. Y dice la Escritura que su rostro se transformó como el rostro de un ángel. Y ahí, en ese lugar, Esteban, con poder, también dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. De la misma manera como lo hizo Jesucristo, Esteban, el primer mártir de la iglesia, tuvo el poder para decir: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible que un simple hombre pudiera tener el mismo corazón y el de Jesucristo para decir exactamente lo mismo, tener el mismo corazón de Jesucristo y pedir perdón por aquellos que estaban matándolo, por sus verdugos? ¿Cómo era posible? Porque naturalmente nosotros sin Cristo no podríamos decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque humanamente lo que desearíamos para aquellos que están matándonos o que están haciendo mal contra nosotros es: Señor, mándale fuego, un rayo que les caiga y los parta, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué había en el corazón de Esteban para que él pueda decir en ese momento que los perdonara, que perdonara a sus verdugos? ¿Qué había de especial en él? Lo que había era el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo nosotros podemos descubrir? Por ejemplo, Pablo. Pablo tuvo el coraje aún de presentarse frente a las autoridades, estuvo delante de autoridades y testificó de cómo Cristo tocó su vida y él se hizo discípulo, testificó por muchas personas y no cayó sus labios, tenía el coraje, no importa las circunstancias. Pablo fue incluso encarcelado por mucho tiempo y hasta muerto finalmente por su fe, por su creencia. ¿Y cómo era posible que él pudiera hacer semejante cosa? Porque él tenía el coraje que le daba el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para tener coraje. De esta misma manera, cada uno de nosotros tiene ese mismo poder del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Por lo tanto, no debemos de temer, sino que podemos tener el suficiente coraje para alzar nuestra voz, para hablar de Cristo de la manera más poderosa, pero también inteligente, para que nuestros interlocutores puedan escuchar, puedan entender y puedan recibir el mensaje que el Espíritu Santo de Dios va a colocar en tu corazón. Por lo tanto, no calles cuando tengas la oportunidad de testificar de Cristo, porque no estás tú solo haciéndolo, no estás en tus fuerzas haciéndolo, porque la promesa es que recibiréis poder, porque lo que vas a hablar, lo que vas a decir, va a ser en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo les cuento un testimonio, una anécdota. Cuando yo era joven, nosotros en la iglesia solíamos salir a predicar a las plazas, así como lo hacían, lo hace mucha gente en este tiempo. Pero éramos un grupo de jóvenes que sencillamente queríamos salir a cantar y a predicar la palabra. Entonces, puros jóvenes de 18, 20 años, y así con la ropa que estábamos, salíamos a las plazas y salíamos a predicar. Y después que predicábamos y salíamos a las plazas, retornábamos a la iglesia, cualquiera que sea la movilización que tomáramos. Pero un día, con un amigo, tomamos un taxi para regresar a la iglesia, y mientras íbamos en el taxi hablando del Señor al taxista, él estaba muy atento y nosotros comenzamos a hablarle y predicarle de la palabra al taxista. Durante todo el trayecto,
le fuimos hablando de Cristo al taxista. Unos jóvenes de 18, 20, 21, 22 años teníamos en ese entonces. Y cuando llegamos a la iglesia, le dijimos, ¿quiere ir a la iglesia? Y el taxista se bajó con nosotros. Llegó al servicio y nosotros estábamos llegando tarde y justo cuando llegó, el pastor que estaba predicando estaba llamando a aceptar a Cristo como su Salvador. El hombre entró, escuchó quién quiere recibir a Cristo, él alzó su mano y pasó adelante y aceptó al Señor. ¿Fue por nuestra elocuencia? ¿Fue por nuestra capacidad acaso? No, no fue eso. Fue porque estábamos confiando y seguimos confiando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo poder está en ti, está en cada uno de nosotros. Pero de pronto nos hemos acostumbrado a tener temor de testificar y de alzar nuestra voz. Pero dice la palabra, Jesús dice que recibiréis poder. Pero también, ¿para qué recibimos poder? Poder para manifestar señales, dones y milagros con el fin de respaldar nuestra predicación. Recordemos, mire, en el primer discurso de Pedro, que estábamos hablando, muchos se convierten, muchos aceptan al Señor. Y luego de eso, ¿qué sucede? Más adelante en el capítulo 3, un cojo es sanado. ¿Qué pasa después? En la iglesia se sigue expandiendo y se sigue creciendo, porque dice en la Biblia que la gente aún quería colocar sus enfermos para que la sombra de los discípulos cayera sobre ellos y ellos eran sanados. Comenzaron a producirse señales, milagros, prodigios. Los dones del Espíritu Santo comenzaban a manifestarse al interior de la iglesia y cosas maravillosas comenzaban a suceder. Hoy en día, cosas maravillosas también suceden a diario en tu vida. Tú puedes testificar, tú puedes recordar, tú puedes pensar y tú puedes quizás también testificar y dar un testimonio aquí quizás de qué manera Dios se ha manifestado de manera milagrosa. ¿Y por qué suceden estos milagros? ¿Por qué suceden estas cosas maravillosas y sorprendentes? Porque en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, está el poder de Dios que radica en cada uno de nosotros. Recibiréis poder. Nosotros tenemos entonces que recordar y no temer que podemos orar por los enfermos y estos sanarán, que podemos imponer nuestras manos. A veces las personas piensan, los hermanos de la iglesia piensan, los asistentes de la iglesia piensan, no, es que si no va el pastor a orar, no va a pasar nada. Si no va el pastor a echar fuera a los demonios, no va a pasar nada. Pero eso no es verdad. Yo quiero enseñarles, iglesia querida, que cada uno de nosotros tiene el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, si el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestras vidas, el poder de Dios también lo está. Y ese mismo poder que estaba en Pablo, en Pedro, está también en ti. Créelo. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si hay algo extraño, si hay algo raro que está sucediendo alrededor tuyo, en la casa de un pariente o algo, tú puedes ir y no necesitas llamar a un líder, a un pastor. Tú mismo, tú misma puedes ir y reprender al diablo y echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús. Tú tienes poder. Si tu hijo, tu hija está enfermo, enferma, pon tu mano sobre él. Pon tu mano sobre ella. Ora en el nombre del Señor, porque el poder de Dios está en ti. Si hay un amigo que necesita oración, tú puedes hacerlo. No debes de temer, el poder está en ti, porque Jesús dice, recibiréis poder. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón, si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si fuiste bautizado con el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios está en ti. No lo dudes.
Tú tienes autoridad, tú tienes el poder, porque el poder llegó en el día de Pentecostés a la iglesia. Y esta iglesia que se inició en el Pentecostés está viva hoy en día. Y nosotros somos expresión de la iglesia de Jesucristo también. Por lo tanto, yo quiero que tú entiendas y aprendas, iglesia, que el poder de Dios también está en ti. Y además del poder de Dios que ha sido derramado sobre tu vida, va a manifestar en ti los dones del Espíritu Santo de Dios. Hay dones del Espíritu en tu vida. 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está diciendo que a cada uno de nosotros, todos los que están aquí escuchando y mirando este mensaje, tiene por lo menos un don espiritual, por lo menos, si no es más. Hay muchos que dicen, yo no tengo dones, yo no sé para qué sirvo, qué sé yo, qué sé yo. No, yo quiero decirte que la Biblia dice que tú tienes dones del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuáles dones tengo? ¿Cómo voy a saber qué dones tengo? ¿Sabes cómo vas a saber y conocer los dones que tú tienes? Sirviendo al Señor. Cuando tú pongas tu vida al servicio de Dios. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder servir y desafiarnos y lanzarnos a esta maravillosa tarea de poder servir a Dios. Cuando tú comienzas a servir a Dios, comienzas a servir en diferentes áreas de la iglesia, vas a ir descubriendo tus capacidades espirituales, tus dones. Y atención, los dones no son lo mismo que talentos. Los talentos son aquellas capacidades naturales con las cuales nosotros venimos a este mundo, ¿no? Por ejemplo, David tiene el talento de poder cantar, ¿no? El talento de cantar naturalmente y tocar la guitarra, tiene esa aptitud musical, eso se debe a un talento, ¿verdad? Pero ¿qué es un don? Un don es una capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo de Dios que antes yo no tenía. Son capacidades que ahora que estoy en Cristo las tengo. Son capacidades que se han desarrollado en mí desde que soy cristiano. Antes nunca lo hacía, pero ahora el otro día pude orar por un enfermo y de pronto se sanó. Algo así te puede suceder. Entonces puedes estar descubriendo que tienes, por ejemplo, el don de sanidad. O de pronto antes no te sucedía, pero ahora tú te das cuenta si una persona tiene malas intenciones o buenas intenciones y puedes discernir con qué intención viene una persona y no te equivocas. Entonces puede ser que tengas el don de discernimiento. O antes no tenías iniciativa para nada, pero ahora que comienzas a servir en la iglesia del Señor, wow, es como que te pusieron electricidad y quieres ayudar en todo lo que es posible en la iglesia. Y antes no te pasaba eso. ¿Y qué entonces estás teniendo? Es posible que tengas el don de servicio. Antes yo tenía miedo de hablar en público, podrías decir, pero ahora me es fácil hablar de Jesucristo. Puede ser que tengas el don de evangelista. Y así sucesivamente podíamos enumerar muchas capacidades espirituales más. Y estos dones, estas capacidades son otorgadas por el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Como señales, dones y milagros que respaldan la extensión del reino de los cielos, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio va a ser respaldada siempre por Dios a través de dones, milagros y señales para que podamos seguir testificando, ¿verdad? A veces tenemos algún amigo y este amigo, algo le pasó a Gino el otro día, por ejemplo, ¿no? Estuvo y trajo en oración, en la reunión de oración, una persona que tenía un tumor en el cerebro.
y que iba a ser operada y la operaron, ¿no? Y después que la operaron, Gino pidió oración para que no haya ningún vestigio y los médicos quedaron sorprendidos porque después de los exámenes no quedó ningún vestigio, absolutamente nada, y esto era muy extraño que pudiera suceder. Y este hombre se dio cuenta que por la oración de la iglesia y por el poder de Dios, él quedó absolutamente sano de ese tumor cerebral. Y esta semana Gino tomó el valor de hablarle del Evangelio de Jesucristo y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, ¿qué es lo que hizo que este hombre pudiera aceptar a Cristo? Las señales y prodigios que se produjeron en su propia vida cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, oró por él, ¿verdad? Y un instrumento de Dios, Gino, le habló y fue el instrumento para traer oración para su vida. ¿Se dan cuenta? El poder, y Jesús dice, y recibiréis poder, ¿para qué? Para que se produzcan estas señales, estos dones, estos milagros, con el fin de poder testificar y seguir extendiendo el reino de los cielos. Y en tercer y último lugar, recibiréis poder, ¿para qué? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay un antiguo himno cristiano que dice lo siguiente, a ver si es que me acuerdo y si tengo el talento de David, no creo, pero dice así: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Y en él hay poder para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Hay algunos rasgos de nuestra vida que nosotros persistimos y luchamos hasta el día de hoy. Puede ser tu carácter, puede ser algún recuerdo, puede ser alguna manía, algún pecado, el sexo y un montón de pecados que nos pueden estar persiguiendo y que sentimos y pensamos que estamos atados todavía a ellos y no podemos desligarnos de ellos. ¿Cómo me puedo desligar de esto, Señor? Yo quiero vivir en santidad, yo quiero tener el poder. Pues Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, tú y yo tenemos el poder de salir airosos, victoriosos y vencedores frente a las ataduras que tenemos de nuestra propia carne y del pecado. Hay cosas que tú quieres desligarte. Yo sé que hay cosas que tú quieres desligarte. Hay cosas en tu corazón, en tu mente, en tu vida, que es necesario que te despojes, que te las saques para poder vivir el propósito de Dios y la vida que tú anhelas y deseas vivir, ¿verdad? ¿No es así?
Tú quieres despojarte de eso, quieres despojarte de esos pensamientos malos, quieres despojarte de esa actitud mala, quieres despojarte de esos vicios, de esas ataduras que aún te tienen amarrado. ¿Sabes qué? Tienes que permitir y tienes que rendir cada día con disciplina tu corazón a Cristo. Todos los días tienes que tener un tiempo especial para con Dios, para poder entonces rendir cada momento, cada instante tu corazón al Señor, porque el poder de Dios te va a dar la capacidad de salir victorioso, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, cuando el Espíritu Santo brille en plenitud en tu corazón, entonces estas cualidades espirituales, que son el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la mansedumbre, el dominio propio, se van a manifestar en tu vida. Pero esto se va a producir de adentro hacia afuera. No es algo que tú quieras imponerte. No, a partir de mañana ya no voy a hacer esto. Y fallas. No, vas a fallar, ¿sabes por qué? Porque tú te lo impones. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón busca de Dios? Cuando te rindes y estás en constante intimidad y comunión con Dios, en una estrecha relación con Él. Entonces la transformación se va produciendo de manera natural, de adentro hacia afuera, y tu vida va siendo transformada y cambiada a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Por el poder que hay en el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Eso es lo que va a transformar nuestra vida, porque nuestra predicación, del testimonio de nuestras palabras, cuando testifiquemos con señales, con prodigios, con coraje, tiene que ser refrendado y avalado por nuestra vida y nuestro testimonio de vida. ¿Me entiendes? Tenemos que tener una vida como la vida de Cristo. Como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, un imitador no hace las cosas exactamente como el original, ¿verdad? Lo imita, trata de acercarse. Kramer hace muy buenas imitaciones, ¿verdad? Y a veces hay algunos que hasta se han confundido. Una vez vi una presentación de Kramer llamando por teléfono, haciéndose pasar por Julio César Rodríguez y llamando al canal y la persona que atendió creía que era Julio César Rodríguez porque le salía igualito. Pero si uno se daba cuenta, no era el mismo. Indudablemente no era el mismo, ¿no? Si uno prestaba atención, no era idéntico. El ser imitador de Cristo no es que tú seas perfecto, porque las imitaciones no son perfectas, pero te estás esforzando para ser como Él. ¿Entiendes? Trata, busca imitar a Cristo. Muchas veces no te va a salir perfecto, no te va a salir idéntico, pero eres imitador de Cristo. Sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Estoy tratando de imitar a Cristo. Busco imitar a Cristo. Tú también debes de imitar a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro paradigma, Él es nuestro patrón para poder vivir como Él. Jesús dice, entonces, recibiréis poder. ¿Para qué? Para testificar con coraje, para manifestar las señales, dones y milagros, para hablar de Cristo y para poder vivir en santidad, con una vida de profunda comunión y amor a Cristo. ¿Sientes que te falta alguna de estas cosas? ¿Sientes que te falta poder para seguir hablando y testificando de Cristo? Hoy día es el tiempo de poder renovar ese poder en tu vida. Hoy día es el tiempo de poder renovar tu corazón y refrescar ese poder que está en ti. ¿Quieres refrescarlo? ¿Quieres que este poder se manifieste en plenitud en tu vida? Vamos a comenzar partiendo de una oración. Vamos a hacerlo hoy día. Si tú sientes que has perdido ese poder, o que se ha dormido ese poder, o que
o que estás distante, te has apartado, te has alejado y un poco te sientes que te estás enfriando. Hoy el Señor ha traído este mensaje para tu corazón, porque Jesús dice, recibiréis poder. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Recibe hoy día ese poder. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, aquí estoy con tu iglesia, con tu pueblo, con el cuerpo de Cristo, Señor. Humillado delante de ti, humilde, Señor, delante de ti. Y delante de ti, todos juntos como pueblo, como iglesia, te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, que pudimos haber hecho y te ofendieron. Por nuestras palabras maldichas, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por aquellas cosas que hicimos mal, pésimo, Señor, y que nosotros y tú sabes que no estuvieron bien. Por aquellas cosas que sabemos que debimos haber hecho, debimos haber orado, debimos haber leído tu palabra, pero no lo hicimos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios, y límpianos. Acerca nuestros corazones a ti, Señor. Te pedimos perdón, porque quizás más de alguno aquí siente que su vida espiritual está fría. Dios, yo te ruego en este instante que tú renueves sus corazones, que tú escuches su clamor en este instante. Mira lo más profundo de cada uno de sus corazones. Aquí están delante de ti con absoluta sinceridad. Señor, atiéndeles en este momento. Si estás orando conmigo ahí donde tú estás, levanta tu mano derecha al cielo. Dile, y yo voy a orar por ti. Señor, te quiero rogar en este momento. Tú que ves cada uno de tus hijos y tus hijas ahí donde están con profunda necesidad de corazón, de tu presencia, Señor. Oh Dios, yo te ruego que algo sobrenatural tú hagas el día de hoy. Y es que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, descienda sobre cada una de estas vidas en el nombre de Jesús ahora. Dios, derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu, derrama, Señor, de tu poder nuevamente en el nombre de Jesús, Señor, ahora. Que puedan estar percibiendo ahora que sus corazones arden en el nombre de Cristo, Dios. Arden de tu presencia, arden de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor. Obra sobrenaturalmente sobre sus vidas, Dios. Y a partir de hoy, Señor, que ellos puedan con disciplina cada día separar el tiempo especial para contigo, Señor, para estrechar día a día su relación y su comunión contigo, bendito Dios. En tus manos, Señor, los dejo, en tus manos los pongo, para que tú obres conforme a tu gracia, tu misericordia y tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, te lo suplico. Amén, amén y amén. 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 Gracias damos al Señor por este mensaje que Dios ha traído, no solo para ustedes, sino también para mi propia vida.